En tiempos inmemoriales, cuando los espíritus primigenios aún caminaban entre los hombres, la tierra de Chuba florecía bajo el sol precolombino. Este próspero poblado muisca, situado en lo que ahora son calles, muros e industrias, y denominamos Bogotá, era un lugar sagrado donde la naturaleza y el hombre coexistían en perfecta armonía. Suba, cuyo nombre en lengua sagrada muiscubún significa mi cara, mi rostro, mi flor, era más que un simple asentamiento. Era el rostro mismo de una cultura ancestral que reverenciaba a su cosmovisión a través de rituales y cantos que para Occidente serían actos paganos. El fervor por el rock y el metal impulsó la creación de lugares de encuentro donde los seguidores pudieran reunirse, compartir y disfrutar de la música en vivo. El legendario Centro Cultural Casa Rosada pone en circulación los clásicos del rock desde el sonido popular de la rocola, siendo pionera en esta génesis. Fue así como con el pasar de las lunas se desarrolla a finales de los 90 los primeros toques en este emblemático lugar. Las diferentes transformaciones del territorio de Suba ampliaron la escena del metal, siendo necesarios más escenarios. Así es como nacen bares como Nazaret, Hermética, Crash y Arcángel. Estos establecimientos se convirtieron en templos musicales, donde cada noche los acordes del metal resonaban, creando una atmósfera de hermandad y pasión. El centro comercial Pórticos, ubicado en el corazón de Suba, se destacó como un punto de encuentro crucial para los amantes del rock y el metal. Allí, bajo las luces de neón y entre el bullicio de los jóvenes, se tejieron innumerables historias de amistad y música. ¿Cómo se llega el metal a Pórticos? Pues está ADN, que yo creo que es un bar que ya tiene como más de 20 años de estar ahí en Pórticos. Hernán fue quien creó ADN. Después llegó, después de ADN, ¿quién llegó? Sí, llegó Hermética. Fue una idea cocinada de un par de primos, que es el Kim Zambrano y Carlos Maecha. Querían como cambiarle ese concepto que tenía quizás ADN, o que tuvo un poco Crash, o que tuvo un poco Álvaro con Nazaret. Digamos, ellos habían ciertos géneros musicales que no los colocaban dentro del metal, porque ya eran demasiado densos, demasiado pesados. Ellos sí rompieron con ese esquema. Ellos querían era escuchar todos los ritmos del metal que existían en ese momento. Se creó Hermética Rock Bar ahí en Pórticos, en el segundo piso. Ya después el vecino del lado, Chuli, él empezó, fue como con un barcito de son cubano, como salsita, como cosita. Entonces ya él cambió la vaina y montó Stones, que era Leonardo Celis, más conocido como el Chuli entre nosotros. Y entonces estaban ese par de bares de rock, digámoslo, de metal. Chuli también manejaba, era como heavy y más hacia lo glam, hacia lo hard rock. Bueno, listo. Pero nosotros, hablo de nosotros porque yo llego, ellos cocinaron su idea, pues
digamos, fui partícipe, pero no en lo económico, sino en la parte de pronto de diseño y eso. Ellos se abrió Hermética. Yo estuve ahí colaborándoles a ellos. Siempre estuve como ahí, entonces de pasar a ser el amigo cliente, entonces ya pasé a ser como el que estaba con ellos ahí colaborándoles. Ya por cuestiones de estudio y Elkin no le quedaba el tiempo suficiente, entonces Carlos coge la totalidad del bar y pues yo seguía ahí con ellos tres. Igual Elkin pasaba muy seguido ahí al bar. Ya después fue lo contrario, entonces ya Carlos Maecha tenía muchas obligaciones, entonces ya tenía más cosas también de estudio, de trabajo, entonces no le quedaba el tiempo, entonces ya volvió otra vez Elkin y ahí yo entré a ser parte de Hermética. Entonces ya nos quedamos con Elkin y no, yo creo que fue una de las épocas más gustosas de nosotros, porque pues fue el conocer muchísima gente, muchísima gente, el poder dar a conocer bandas que el público no las conocía, videos. Una cosa muy importante, Hermética fue el pionero, el primer bar aquí en Suba en colocar música en formato MP3 con el famoso Winamp. Porque Hernán de ADN, él era los CDs o en formato 7 pulgadas, el LP, también manejando con su formato de DVD o uno que otro VH. Nosotros, Hermética sí llegó con formato MP3 y MP4 de los videos, o sea, el proyectar ya directamente. Digamos lo que eso fue el boom. Ya después se le vendió la idea a Hernán y también se le vendió la idea a Leonardo Celis, para que era mucho más práctico pues tener un computador y pues ya iba a tener uno mucho más almacenaje de música, de bandas, no tener tanto pues arriesgando uno sus disquitos a tenerlos en el bar, una caída, que de pronto no sé, se carnavaleaban y empezaban a echar cerveza, entonces que le cayera cerveza pues al disco no aguantaba. Hubo una transición importante con respecto al escuchar música a nivel de la ciudad. Pues empezaron a aparecer los bares. Había uno que se llamaba Iron Speed hace muchos años, aparte de Abod y Costello, que pues era como de rock clásico, pero ya lo que era Iron Speed era ya un poco más metalero. Empezaron pues los conciertos siempre fue algo importante. Nosotros íbamos a los conciertos nacionales, era lo máximo que había, porque pues las bandas extranjeras no llegaban a Colombia. Se tenía información de que pasaba, un ejemplo, Metallica, Argentina, Chile, Iron Maiden, Brasil, Argentina, Chile siempre. Y pues acá a Colombia no venía nadie. Entonces cuando empezaron a llegar las bandas fue algo interesante. Y empezaron a crecer también los bares, ya empezaron a haber bares de pronto acá en Suba, en la 1 de Mayo, en Chapinero, bares de metal pesado. Entonces era algo interesante porque pues ya tenía unos sitios y evitaba uno también roces sociales en la calle, porque pues había muchas subculturas y entonces siempre habían problemas con otras personas y era mejor evitar ese tipo de cosas. Entonces en un bar ya se compartían cosas y prácticamente como a finales de los 90 empezaron a llegar los bares aquí a la localidad y fue muy bueno porque teníamos un sitio como de reunión. Álvaro Oviedo con Nazaret, ahí por la pendiente después de la iglesia de Suba, por donde eran los bailaderos, que había una vaina, pues el referente era como decir frente a Son Caballos, que era como el bailadero número 1 y top de Suba, antes de crearse Pórticos. Nazaret era un bar en una casa
creo que esa casa todavía existe tal cual, no la han modificado. Era entrar, ver uno como en la sala, era la barra. En una de las habitaciones entonces habían mesas, la otra también, y en la parte del fondo era donde fumaban, era como la zona de los fumadores. Era el bar underground, así bien rústico. Álvaro siempre se caracterizó por ser así en la decoración de su bar. Mucho póster, mucho afiche, él pegaba afiches hasta en el techo. Por su profesión, él como pintor y como, no sé, el que detalla el estuco, el drywall hoy en día, las nuevas técnicas, él pintaba a su estilo, entonces no sé, cogía la espuma y hacía sus golpecitos en las paredes, entonces uno veía las paredes como texturizadas, eran paredes de colores, en tonos oscuros, eso sí, ¿para qué? Las ventanas las cogía y las forraba con triplex y ahí colocaba los discos, los acetatos, haciendo como su tipo de decoración. Hubo una época en Nazaret cuando la tuvo ahí por la 139, donde es un billar hoy en día. Él consiguió unas sillas que eran como las de los asaderos de pollos hace años, que eran así altotas y acolchadas, entonces quedaba como el bar con ambiente familiar. Y él tenía su bolita así de cristal, porque pues él también vivió como esa época de los hippies, y él también fue artesano, entonces él tenía marcado eso, pero también le gustaba el tinte del metal. Álvaro fue uno de los pioneros en los conciertos, traer bandas de afuera. Nazaret tuvo un Kill Crops, tuvo un Darkness, tuvo a Darat de Armenia. Yo trabajé con Álvaro. Digamos que yo era como el publicista de Álvaro. Cuando él hacía un concierto, ¿cómo los hacíamos? No existía en esa época el plotter, ni la impresión digital, las grandes vallas, eso los hacían en otros formatos, no sé, pues eso era costosísimo, no es como hoy en día que uno a la vuelta de la esquina ya encuentra ahí quien le hace una impresión. Entonces, Álvaro hacía a mano el flyer. Yo lo sacaba en una fotocopia mucho más grande, a veces en 4. ¿Y qué hacía yo en mi casa? Comprábamos papel periódico, pegaba yo los papel periódico y hacía como una especie de pendón grandísimo. Y eso lo hacía yo en la terraza, entonces a punta de lápiz era calcar el flyer en 4x4 pliegos de papel periódico, imagínense, o craft, para que aguantara más la intemperie. Y con vinilos, hacer así con brochita y pincel, hacer los logos de las bandas. Y Nazaret era como un encapuchado que tenía las manos así salidas, como cogiendo, y aquí decía Nazaret. Bueno, ese era el logo de Álvaro. Bastante peculiar porque se sentía pues obviamente muy oscuro, bastante que digo yo, parecían catacumbas, ese bar parecían como catacumbas, llamaba mucho la atención, pero llegaba muchísima gente a ese bar. Ese bar se llamaba Nazaret, el dueño era Álvaro Oviedo, ¿sí? Y ahí pues obviamente empecé pues a conocer más personas, a conocer más gente del medio. Conocí a Juan Carlos Higuera, también conocido acá en la localidad de Suba por sus bares en Nazaret. En Nazaret no, sino Arcángel. Por ahí tuvimos un chasco con el ejército, que llegó el ejército a hacer batidas a todos los bares. Todo el mundo, pues en el bar donde estábamos, se botó por una puerta de atrás que daba a todas las terrazas de las casas aledañas, y todo el mundo corriendo por ahí por los techos, y pues no sé por qué salí también corriendo detrás de ellos, y pues yo ya tenía libreta militar, entonces no. Después fue que caí en cuenta y dije, no, pues yo para qué estaba corriendo y botándome por todo eso.
Sí, yo tengo libreta, pero el caso es que yo iba con un amigo que conocí aquí en el conjunto, pero es que ese man sí era menor de edad. Creo que fue por eso, pues ahí sí como dice, que por el instinto de estar uno cuidando a la otra persona. Yo tenía una colección bastante grande de música, de metal. Empecé a hacer, pues obviamente necesitaba como una manera de subsistir acá, aparte del trabajo que tenía. Entonces empecé a vender música regrabada. A Álvaro de Nazaret le vendí muchísima música. Ya de ahí algunas personas me identificaban y me pedían que les grabara. En el centro también tenía algunas personas que me llamaban para grabar. Y pues todo era por teléfono, la mayoría de veces, o en los bares. Entonces pasaba que ya esa parte de bares la trasladaron, ¿sí? Ya por lo menos Nazaret se trasladó para la Avenida Vieja, que le decimos acá en Suba, en un segundo piso. Y allá pues obviamente también nos fuimos pues ya sabiendo dónde quedaba el bar, pues todos nos íbamos para allá. Y allá conocí muchísimas más personas, ya la gente lo ubicaba a uno y uno le llevaba, digamos, encargos musicales de black metal, de metal, de todo, y pues empecé a tener mucho contacto, que me podían conseguir cosas que de pronto yo no tenía. Intercambiábamos la música, empecé a conocer gente de bandas que ahora de pronto me dicen, no, gracias a usted escuché o conocí esta banda. Se hicieron algunos eventos en Nazaret, como recuerdo mucho una banda que era bastante allegada, que era Hellbender, ¿sí? Allá en Nazaret se presentó Killcross por primera vez. Se hizo un tributo que lo organicé yo, pues soy aficionado a la banda Kiss. Entonces hicimos una especie de tributo donde nos contactamos con los del club de fans de Kiss, también con una persona que tenía una peluquería que se llamaba Tijeras, y fueron allá como invitados, fueron a participar, llevamos acetatos, colocamos toda la música en acetato, hicimos pastas, bueno, estuvo muy bacano. Hicimos también un tributo o un homenaje a Iron Maiden, con los acetatos, con las colecciones que cada uno tenía. Y bueno, esto es como la parte inicial de lo que se estaba gestando a través de los bares, ¿no? Los bares fueron, digamos, esos puntos de encuentro que fueron creando lo que, pues en esa época era muy bacano decirle escena del metal, ¿no? Cuando nosotros entramos, fue como, ¡guau! ¿Qué es esta vaina? O sea, la música, el volumen, la ambientación, la gente. Fue la primera vez que entramos a un bar y fue Arcángel. En el Arcángel Cuando de Juan quedaba Carlos, cuando quedaban en Aures, ¿no? en Aures. Bueno, creo que ese tuvo como 3 ubicaciones. El bar Pero el primero, el que quedaba ahí en Aures, ahí como en diagonal a un... El que tenía la puerta que parecía un sarcófago. Esa puerta tiene una historia grande, porque no nos imaginábamos hacer esa puerta, porque se empezó a construir la base de madera, y cuando dijimos no, es que hicimos unas puerticas, entonces dijimos no, pues ahora personalizámosla. Entonces ahí fue donde le montamos a los lados la entrada, como le empezamos a hacer la forma del sarcófago, del ataúd, y dijimos no, y las puerticas marquémoslas, pero con una cruz en la mitad. Así, la cruz invertida, para que la gente viera más la novedad. Y en un barrio, pues en Suba no existían bares, no estaban acostumbrados a eso los vecinos. Un día llegué yo al bar y veo yo un poco de gente al frente del bar y dije, uy, ¿qué pasó? Llegué a abrir, y cuando veo, no, el cura de la iglesia haciendo misa, que eso era satánico, que eso era no sé qué, que sí sé cuándo. Y yo dije, ¿pero qué pasa acá? Empezaron a echarme agua bendita.
también visitábamos mucho uno que era el Arraigs, que quedaba en una sí. bodega grande más hacia el lado de... Ese era el otro. Lycanthropic también estuvo por ahí, por esos lados. Y mucho antes de eso, yo me acuerdo que antes de eso, a mí alguien me invitó al Brujasterio, al que quedaba enfrente del cementerio. Es que ese era todavía más antiguo, el Brujasterio era más antiguo. Y, Antes tenía otro nombre. y para esa misma época, como yendo hacia el parque por esa cuadra, había otro que se llamaba Warlock, si no estoy mal, me parece que se llamaba. Pero Bueno, sí. y el que no puede faltar, la Casa Rosada. No, pues sí, no, la Casa Rosada es de que incluso yo salía del colegio, llegábamos, o sea, no sé si esto va a ser publicidad o no. Creo que fue el único y el primer bar donde pude tomar siendo menor de edad. Yo llegaba a cualquier hora y me vendían una pola. Ese es el lugar donde uno siempre sabe que Sí, puede no. llegar, se atiende bien, escucha unos buenos temas y está tranquilo. Sí, de hecho ese es un icono. Ese Casa Rosada es... Sí. Ok, bueno, mi nombre es Hernán González, vivo aquí en Suba desde el año 78. Bueno, Casa Rosada, el nombre de Casa Rosada es un nombre que siempre traía por tradición un establecimiento aquí en Suba desde los años 40, 50. Entonces era una casa de un solo piso que quedaba en el parque. O sea, estoy hablando cuando Suba tendría por ahí 20.000 habitantes, ¿sí? Y casi todos era como en las veredas. Entonces, la gente, como existía el bipartidismo, la gente en Suba, la mayoría eran como liberales, entonces pintaban las casas de rojo o de rosado, o en ocasiones la mitad blanco, la mitad rojo. Y esa casita siempre la pintaban de rosado. La misma gente a través del tiempo decía, no, nos vemos ahí en la esquina, ahí en la Casa Rosada. Y ya por el año 78, cuando yo tomé el establecimiento, ya tocaba poner una razón social. Y poner un nombre y pagar impuestos, ya todo, pedir un horario, un permiso, todos los permisos legales. Entonces ahí fue donde se decidió más bien dejarle el mismo nombre, la Casa Rosada, que ya la gente la conocía así como un punto de encuentro. ¿Sí? Hay un poeta que está esta noche aquí, creo que es el maestro Felipe, ¿o quién? Sí. Que va a declamar, ustedes, no sé, lo aceptamos, Felipe. El primer concierto de rock, pues primero se hicieron como toques pequeños. Una vez estuvo Pepe, un músico que era amigo de Mario García, y Mario también estuvo allá en una forma muy pequeña, y bajamos incluso la luz desde las cuerdas de la alta tensión allá, bajamos un amplificador, lo conectamos, y ahí se hizo un concierto con pues un espacio muy pequeño, cuando estaba ahí en la notaría, ahí donde ahora es la notaría. Yo creo que eso fue como de los primeros toques, ¿no? Pero ya después se hicieron más conciertos un poco más organizados ya aquí. La Casa Rosada sí, siempre duramos 15 años en ese sitio, en la notaría, y pues donde lo manda notario no manda marinero. Entonces pues el notario compró la casa y pues tocó salir de ahí. Me vine aquí al sector, aquí a este lado de la iglesia, ahí duramos 5 años más. Fue muy bueno y todo, todo salió muy bien en esos 5 años. Teníamos una terraza y sí, hacíamos conciertos desde la terraza a veces. Y ahí también pues ya fue hubo tanta gente, fue tanta la aglomeración los fines de semana que al final pues ya me estaba creando problemas porque no había forma como de controlar toda la gente afuera, adentro. Y por esa razón me pasé a este lado y aquí ya llevo 24 años.
Sí, es que, o sea, inicialmente en este mismo espacio yo tenía los dos locales y en el local, en ese otro pedazo yo tenía una tarima para hacer presentaciones, pero era muy pequeña. Y aparte de eso también el ruido y los vecinos que hay mucho ruido, entonces no se podía alargar mucho el tiempo, solo se podían hacer presentaciones muy cortas. Entonces ahí pues surgió la idea de montar otro espacio que fue la otra Casa Rosada de que usted me habla, allá en el otro lado. Y allá se estuvo desde el 2008 hasta el 2020, la pandemia, 2021. Se presentaron más de 300 bandas de rock durante esos años. Y allá sí era más posible porque pues todos los fines de semana siempre hacíamos un concierto, presentaban 2, 3 bandas, ¿sí? Un viernes, un sábado. Yo empecé a coleccionar música ya como a los 12, 13 años, empecé a investigar, ya cuando el tiempo fue, ya cuando me di cuenta ya eran mucha música que tenía, yo iba acumulando la música, dije ya tengo música, tengo que empezar a organizarlas, que cassette, de todo, acetatos, entonces ahí ya me di cuenta y dije tengo una colección grande, a los 15 años dijo ya tengo una colección grande de videos, eso ya es una colección, empecé a complementarla, las bandas por álbumes, que me falta tal álbum de tal banda, entonces ya empecé ya a agrandarla más, cuando me di cuenta ya era una colección muy grande, yo no me daba cuenta, entonces ahí ya hablando un día con un amigo y me dijo, ¿usted tiene toda esta música? Dijo, ¿por qué no monta algo, monta una emisora, haga algo? Pero se me pasaba por la cabeza, cuando llegó los tiempos de que se acumuló tanta gente a los alrededor de Suba, se dio la idea, un bar. Ahí dije, yo tengo la música, tengo el sonido. Otra compañera me dice, yo en mi casa tengo un poco de mesas. Y me dice, pues arrendemos una casa y ponemos un bar. Y dije, listo. Y así fue. Y a raíz de eso era la que cantidad de gente y yo era ponga acetato. Ya le tenía la medida. Ponga que el cassette, que el VH. Todas las noches yo terminaba pero agotado. Pero me dicen mis amigos y clientes de ahora que me encuentran, me dicen, oiga Juan, ¿usted cómo hacía? Y usted le tenía un puntaje a eso, usted agarraba ese y decía ponga tal y llegaba y de una vez y pum, ya le iba sonando. Ya te tenía un lado, yo le decía, no, el oído. Ya el cassette ya lo tenía a la medida que a tal medida llegaba y ya hasta aquí es, y ya llegaba y lo miraba, los audífonos, ahí era. Y empezaba ya a sonar en los temas. Las rocolas es algo que ha existido hace mucho tiempo, pero las rocolas antiguas eran muy bonitas, pero eran muy limitadas. Entonces era como una especie de robot con acetatos de 45, tenían 80 o las más grandes tenían 100 acetatos, de las cuales las otras caras de los 100 acetatos pues no eran bestsellers, no eran las mejores canciones, sino que se aprovechaba una, entonces eran 100 canciones a la hora de la verdad. Y pues era muy cómodo, usted echaba moneda, ponía sus 2 teclas, A5, B13, ya, y ya ponía su canción. Pero entonces no existía la posibilidad primero de tener más música, y segundo tampoco venía música rock ni nada, era música muy clásica, demasiada de cantina, así casi, entonces pues no había posibilidad de escuchar rockcito. Entonces yo logré comprar una rocola de esas y comenzaba a ir al centro para hacia al centro, bien arriba y buscaba por todas partes, buscaba sitios donde de pronto conseguía acetatos pequeños y habían cancioncitas de rock. Se encontraba uno pues como lo más comercial, pero pues, se encontraba algo de rock. Entonces estaba el Lebron Brothers o Madonna o sí, cosas así. Y hasta que fui volviendo una rocolita más rockerita. Entonces pues gustó mucho. Ya después, ya en el año 97, un amigo logró hacer como un diseño para un software
diseñé un software para hacer rocolas de computador, que son las que tenemos ahora. Y ya pues la posibilidad ya había de meterle 2 o 3 videos, porque eran discos duros de 4 gigas. Ahora ya hay de teras. Y así poco a poco ahora ya pues tenemos mucha posibilidad, pues tener 8000 canciones, todas con videos si quieres. Porque hay varias culturas, llegó la locura y la gente quería escuchar música, me compraban, se acumulaba la gente afuera de mi negocio y dije, a montar un bar porque afuera se volvió tomadero, ya adentro vende artesanía, necesitamos volver donde la gente tome, se prestó un servicio de bar. Se duraron 15 años con Arcángel. Primero se creó un bar que acá en Suba se llamaba Crash y nos dio la locura y al frente del cementerio y se volvió una novedad. En que eran las 8 de la noche y eso era la fila caminando para allá, todo el mundo llevaba sus acetatos, llevaba sus CDs, sus cassettes, allá solo se ponía musiquita, no era computarizado. Y todo el mundo compartía que présteme ese acetato, que présteme, y se empezó a socializar la gente. Y de ahí ya vinieron ideas nuevas, ya vinieron ideas de festivales. Siempre se creaban muchas bandas, el espacio era los viernes, una banda conocida, y 2 bandas nuevas para darle la oportunidad de conocer las bandas. Nos autoapoyábamos el uno con el otro, el sonido, que todo que yo tengo, y lográbamos sacar los festivales. Y entonces dijimos, no, necesitamos un festival más grande. Hagamos algo más. Nos unimos con otras personas, empezamos, no, traigamos a quien, no, empecemos, no, las bandas de moda, el tiempo que eran las bandas noventeras, Kill Cross, Neurosis, Socavón. Empezamos, dijimos, ya estamos a nivel Bogotá, traigamos bandas de otro lado. Pues Socavón, de Tunja. El destino está cerca. Gloria seas Padre inmortal. Es la lucha infernal. Es para vivir en la luz del bien y del mal. A ver, te cuento, eso fue con las uñas. Ya nos habían arrendado el local, todo el cuento. Conocimos al vecino que era el dueño de Aguapanelas, un bar muy grande que quedaba al lado. No teníamos mesas, no teníamos sillas, no teníamos ni siquiera cerveza. Nosotros abrimos con la mera música y pues volanteando y mira, este sitio, allá vas a poder ir, bla, bueno. Y esa primera noche fue, con los primeros que llegaron, les cobramos un covercito. Con ese covercito tenían derecho a la cerveza. Es decir, parce, usted, adelánteme 2.000 pesos. Y yo le traigo la cerveza allá. Entonces era, vaya abajo al Surtimax, compre y vuelva y suba. Y vaya y vuelva y suba. Y se sentaban en el piso. Había como una especie de tarimita, no sé, como de este tamaño. Los punqueros se sentaron ahí fresquísimos, tranquilísimos, con metaleros. O sea, fue una magia tan impresionante. Fue algo que la verdad yo lo recuerdo y me emociono. Esa noche muchos nervios. Y ya pues el que era mi pareja, Miguel Ángel, pasó a hablar con el dueño de Tapetusa y le dijo, parce, no mire lo que está pasando, no tenemos mesa, no tenemos sillas. Y el hombre sacó 3 mesas y como 6 sillas y nos las prestó. Y ahí arrancó Crash. Pero ya, digamos que en varias localidades se había escuchado de la escena metalera de Suba y se había escuchado de Crash. Entonces era tener los cassettes listos. O si no, pues con audífono, cuadrar de rapidez, dejar cuadrado el video mientras cuadraba el video. Entonces medir la aguja para que cayera sobre la pasta y la dejaba arriba, cosa de que cuando vinieran y me pidieran tal, no era sino bajar la aguja, quitar video, o sea, una magia impresionante. Y saque CD, oye, pásame tal tema, porque pues el inglés no, digamos que no todo el mundo lo maneja. Entonces había un dicho que era, colóqueme Winnie Way de Guacho Way. Entonces, tararéamela. O sea, era complicado, pero aún así procuramos que todo el mundo se sintiera bien.
primer concierto de Alma Antigua fue el 4 de marzo del 2000. Anterior a eso, puedo decir que duramos más de 2 años trabajando en lo que fueron 8 temas. Ese fue el primer concierto de Alma Antigua en el bar Crash, al frente del cementerio de Suba. Ese bar fue pues famoso aquí en Suba, porque se puede decir que el primer bar. Bueno, como el segundo bar, pero pues fue de los primeros bares en Suba que se fijaron más en el metal. A Crash llegan bandas como Ator, Legacía, que eran las bandas de Suba, Novedad. Intentamos hacer muchas más, pero el espacio no nos daba. Entonces, a raíz de eso, yo creo una bodega abajo, al lado de la 139. Y dije, bueno, a traer más bandas porque una bodega la necesitamos. Ahí ya empezamos a traer Neurosis, Kill Clutch. Se empezaron a traer bandas que llenaran más. Socavón. Bueno, a nosotros nos pasaba algo muy curioso con un amigo, con Tommy Alexander Naranjo. Hago mención porque es una persona muy importante. Era mi mejor amigo de la época. Nosotros teníamos la costumbre de sentarnos en la esquina de la casa de él, al frente del Parque del Poa, a tomar tinto. Todos los días nos la pasábamos así, pues creo que en esos días pues igual no teníamos, digamos, problemas de horario ni nada de eso, porque en ese momento estábamos trabajando. Y nos poníamos a tomar tinto. Llegaba el fin de semana, lo que era viernes y sábado, y era tome tinto y espere la hora. Y ya casi iban a ser las 6. ¿Será que subimos ya para Crash? Sí, porque es que de pronto llegamos y ya no hay sillas, ya no hay... Y las 6 de la tarde y subíamos los dos, de pasadita por Costa Azul, se unía con nosotros otros amigos que vivían ahí por los lados de Merque Fácil de la época, Miguel Ángel y el hermano. Llegaba Frank de abajo de Villa María. Bueno, nos reuníamos un parche bastante grande que nos la pasábamos en el POA a Crash. En Crash llegábamos y pues conocíamos a Marcela, que era la dueña, con su esposo, el costeño. El contexto entre las zonas de los bares aquí en Suba se divide un poquito entre los géneros, un poquito, no mucho, pero digamos si va uno a Pórticos se nota mucho más el hard rock, el glam, más los clásicos. Si va uno ya a Sound City sí es un poquito más tirando al death metal, al thrash metal y más el new metal también. Si uno va, digamos, a Mercury, que es un bar al lado de su bazar, también es muy tirando a lo que es entre el hard rock y el thrash metal. En ese barcito tiene como esas dos. Aquí al lado hay un bar, la verdad no tengo el nombre del bar, es nuevo, pero últimamente han puesto mucho lo que es la onda heavy metal y lo que es el power y el speed. Entonces sí es como, se divide un poquito es por lo de los géneros, pero a la hora 20 que haya un concierto en alguno de estos bares o algo así, se llena de todo tipo de público. A veces hasta a raperos he visto en conciertos de metal. Con canciones de protesta invitábamos a J. Mario, el nadaísta, a Elmo Valencia, a Eduardo Salamea, y ellos declamaban, expresaban su poesía y nosotros acompañábamos a un background, a un costado, con música, para que ellos se inspiraban. Esto lo hicimos en la Casa de la Cultura con el Fito, una vez y nos dio buen resultado. Él con su poesía y nosotros, pero ya eso fue más rock tirando a metal, y eso hasta Pacho le metió la pedalera. Mi Fito con su no cambia nada este país. Entonces la música es un sistema de expresión como por medio de nuestro pelo.
Lo hemos traído. No, hoy en día no le veo tanta huella al pelo, aunque tiene su significado. Porque es que mucha gente se volvió esnovista, el consumismo. Ande con el pantalón roto y el pelo, verá que usted es un rebelde. No, mentiras, esto está en el coco. Si no nos formamos, no nos sensibilizamos en el cerebro, en la mente, pues no estamos en nada. Vistámonos de púrpura, no va a cambiar. En los 60 sí vestirse de púrpura era un delito. En los 60 andar con el pelo y con los bullines rotos y mechudo era un delito, hermano, era un degenerado, ¿sí? Con los tenis acabados, eso era una falta, ¿cierto? Hoy en día ya no, hermano, y lo más triste es que el cerebro, la mentalidad, no aporta mucho a la mayoría de gente que se viste así. No veo que estén aportando algo hacia ellos mismos. No, a mí no me aporten nada, a ellos mismos, al barrio, a la casa de ellos. Solamente el jajaja, el esnovismo. No, hermano, ¿en qué estamos? Es mejor a veces el pelo corto, no, es que el pelo largo es bien chévere. Es como ese sonido contundente, fuerte, agresivo frente a otros géneros musicales, ¿sí? Como bien marcados, como sentir esa potencia, como sentir ese hormigueo en el cuerpo a lo que uno escuchaba ciertos temas. Eso fue lo que nos hizo llegar y quedarnos en este cuento. El que es rebelde es metalero o es un rockero. Esa es la verdadera esencia. El resto, pues tú puedes usar camisetas, escuchar la música, vestirte con botas, vestirte de negro y dejarte el cabello largo y muchas cosas. Pero la realidad viene de muy dentro. Y entonces la esencia del metal es la rebeldía. Entonces, nada, actualmente sigue lo mismo que hace que nosotros desde hace 35 años, 40 casi, estemos en esa cuestión. ¿Qué ha cambiado? Que la modernidad ha hecho expandir y globalizar las cosas, ¿sí? Pero no todo el mundo, lo digo, no todo el mundo se merece ser un metalero, porque el metalero es esencia de rebeldía. Y hoy en día hay demasiadas personas que disfrazadas a través de sus redes sociales hacen proselitismo a política, a religión, a muchas cosas que, la verdad, vetado. El metal como cultura abarca un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida es como el término mismo lo dice, es una forma de vivir. Yo hago esto, me visto de tal forma, hablo de tal forma, y el pilar es la música, ¿sí? Como dijo Vicente, son muchos géneros y cada género expresa cosas distintas, ¿sí? Yo no puedo decir que el black o el heavy son lo mismo, porque no lo son. El death metal no es lo mismo, ¿sí? El thrash. Cada uno expresa su idea a su forma. Y es, digamos, para los no radicales, como es mi caso, es tomar cada cosa de cada género y aplicarlo a la vida. Y la música en sí es el pilar, que es la que, digamos, a uno lo levanta cuando estoy bajo de nota. Escuchémonos un black metal, sentémonos y tomamos una cerveza, un whisky, pongo un trabajo de Bathory, lo que sea, y me relajo. El metalero es un guerrero, el rockero es un guerrero, el rocker es una persona que siempre está aparte. No es porque uno quiera estar aparte o uno mismo se excluya, no. A veces el mismo entorno lo saca uno y uno no se da cuenta que uno está aparte. Pero cuando es de corazón, es pasional, eso lo lleva a uno a lugares que uno nunca pensó llegar. No todo ha sido bonito, no todo ha sido bonito. En el caso mío tengo unos recuerdos muy duros que a veces estoy solo y me acuerdo y muevo la cabeza así porque quiero sacarlos de mi mente, pero tengo otros muy brutales y gracias a esos recuerdos, tanto buenos como malos,
Estoy aquí y eso es lo que es rock. Es esa parte oscura y esa parte clara. Es esa brutalidad, pero también hay hermandad, también hay camaradería. Estar usted botado en el pogo, lo levantan y vamos otra vez, vamos guerreros, ¿sí? Es eso, es esa camaradería de la música extrema. Eso es muy, muy bacano, que no creo que se vea en otros géneros. Pues desde lo musical, que rompe con la academia, aunque hace parte de ella, ¿no? Yo creo que cuando uno entra a la universidad y encuentra la guitarra eléctrica como un instrumento, y que esos chinos son rockeros, metaleros, les encanta el jazz, uno dice, el metal tiene una base teórica, armónica, que es importante y que es de estudio. O sea, sí es técnico, sí es científico. Pero frente a lo que me haya impactado a mí es el ruido, es esa violencia y esa necesidad de chocar, ¿no? De algo netamente contestatario, de un ejercicio crítico ante todo lo establecido, de un ejercicio también muy literario, muy interdisciplinar, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar metal, yo leía puro terror, me encantaba Edgar Allan Poe, ¿sí? Entonces Lovecraft. Entonces cuando uno dice el metal es un cuento de terror y tú estás en esa adolescencia rebelde, pues es magnífico. Entonces me di cuenta de que el metal, más allá de lo musical, es un ejercicio interdisciplinar que se agarra de todo, se agarra de todo. La cultura metal es para mí precisamente el hecho de no solamente ser rebelde y ser agresivo porque es la onda y porque vamos acorde a lo fuerte que escuchamos. Son gritos de protesta, pero con argumentos, con ponerle sentido a lo que estamos haciendo, con hacer esa buena versión de lo que somos nosotros para que se generen esos cambios a lo que tanto criticamos, a lo que tanto hacemos, pero poniéndole ideas, poniéndole objetivos claros, no solamente de romper y destruir y golpearnos porque sí, porque es así el género, porque somos agresivos y porque somos. No, es una cultura de poder ser cordiales, poder tener conversaciones de diferentes puntos de vista, de diferentes ideas, de diferentes temas, sin tener que llegar a romper la integridad de otro, de ser capaces de mantener conversaciones, ideas diferentes e incluso crear a partir de eso. Bueno, la esencia como tal del metal ha sido siempre a lo largo de la historia contestataria a los diferentes momentos, a los diferentes puntos de la sociedad. Y creo que eso es lo que nos distingue de muchos, que siempre estamos como dando un juicio de las cosas, pero no prejuicios, sino juzgando a partir del entendimiento. Y creo que esa postura del metal y de muchos metaleros es esa, de no comer cuento, de no trague entero, sino que hay algo más. Y en esa búsqueda, pues ahí es donde uno se une con muchas personas que comparten la misma búsqueda. Y eso es como lo que hace la esencia del metal. Lo que ha sucedido, y en mi caso personal, como la búsqueda interior de muchos aspectos que son vitales de uno y que también se ven reflejados en las personas con las que compartimos. La esencia del metal es simplemente ser tú mismo. La cultura metalera yo creo que uno la lleva en el corazón. Uno nace con eso. Uno ya nace capacitado y personalizado, que a uno le gustan. No, que me gusta la ropa negra, que me gusta la ropa militar, que me gusta, porque los rockeros nacemos con eso. Los rockeros no se hacen, nacemos con eso. Nosotros ya empezamos a buscar la ubicación donde somos, la cultura que donde somos. Que nosotros no nos... Es como coger una persona y vestirla así, disfrazarla. No se va a quedar así porque sabe que no es eso. Nosotros ya nacemos lo que somos y nuestra música la amamos. Y yo creo que para todo rockero es indispensable toda la vida
porque dice, sin pelo, de todo, pero en el corazón lleva el rock, como dice, aunque el rockero se vista de seda, rockero se queda. Sí, no, en esa época la escena que era bien llamada escena era porque las bandas de pronto se apoyaban, las bandas participaban, la gente como que era un poco más unida y como que apoyaban, digamos, en los conciertos. En una época, en los 90, 97, 98, uno ir a un evento, a un concierto, era muchísima gente las que asistían, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, esto sí es una escena. Ahora pues se quedaron haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Hay bandas que uno dice, bueno, tienen severa producción, están muy buenas, suenan bacano, pero siguen haciendo lo mismo que hace todo el mundo. No marcan como ese punto de diferencia que tenían de pronto las bandas hace unos años, ¿sí? O sea, han estado como, o ahora están como más pendientes como de copiar. Bueno, eso también me trae buenos recuerdos. La cuestión que tiene que ver con la búsqueda de documentación. Inicialmente, pues bueno, usábamos la traducción de muchas letras de bandas y empezamos a encontrar autores importantes como Aleister Crowley, Anton Szandor LaVey, Eliphas Levi y bueno, podría hablarse también de Albert Pike, bueno, había muchos autores que empezaron a marcar como cuestiones de la filosofía que llevábamos y inicialmente nos tocaba ir a la biblioteca Luis Ángel Arango porque pues en esa época no existía el internet y no era la facilidad de que desde el celular ya uno tenía todo. Íbamos y bueno, duraba uno todo un día, 2 días yendo y buscando libros, investigando, copiando, trayendo copias a la casa y mire, nos reuníamos también a veces grupos de amigos y tuvimos durante una época marcada un día exacto para encontrarnos solamente a hablar de ocultismo. Entonces fue interesante esa experiencia, ya que pues aprendimos un poco en grupo y como dicen por ahí, 4 o 6 ojos ven mejor que 2. Entonces eso nos ha ayudado pues a ver un poco de cosas que de pronto el trabajo en grupo era más fácil para adquirir conocimiento y para adquirir material también. La esencia del metal yo creo que es difícil de describir porque no creo que hayan palabras, es un sentimiento. La esencia del metal yo creo que nace y no se hace. El punk y el metal, música subterránea, música oscura, música de la calle, música de lo más profundo, de las vísceras. Eso está marcado en la localidad. La inquietud y el por qué rebeldes, pues porque la sociedad, hasta la misma actualidad, basura. Los ideales políticos, los ideales religiosos, las modas, el modus operandi de cómo debe ser el ser humano en cuanto a colectividad o individualidad, todo eso apenas no destruyamos reglas, no tenemos por qué ser así, seguir rebaños, seguir órdenes, seguir leyes de ningún tipo, pero ¿no? Y en mi caso lo sigo practicando, entonces esta música que fue tremenda para despertar eso y pues vivirlo aún en carne viva, bacano. Entonces ahí encontramos, eso es una esencia del metal. Bueno, la palabra ocultista como tal simboliza es aquello que no está abierto a lo que educa la sociedad normalmente, entonces por eso está oculto, pero realmente pues son simplemente formas de vida, formas de conocimiento, estilos de ver el universo diferente y que representan caminos de pensamiento y filosofía diferentes de pronto al contexto del sistema normal. Esa esencia la identificábamos en el momento de compartir con respecto a, digamos, qué bandas escuchaba la persona o qué estilo estaba escuchando en ese momento. Si sabía o no sabía de música, pues inmediatamente, bueno, tiene una camiseta de, digamos, Mayhem. Entonces, ¿qué ha escuchado de Mayhem? ¿Qué álbum tiene de Mayhem? ¿Qué canción es la que más le gusta? O estaba sonando algún tema ahí
le hacíamos la trampa. Podía ser Burzum y le decíamos, ¿qué tal ese tema de Mayhem? Entonces caía la gente y apenas, este man no sabe música, y empezábamos a sacarle el cuerpo. La escena está más enfocada como en criticar, como en lanzarse hates los unos a los otros, como que están enfocados en mirar lo que están haciendo otros géneros, como que pienso que la escena se llenó de muchas envidias, ¿sí? Ya si una banda es antigua y sigue tocando y sigue, pues, le sigue yendo bien, también es un problema para las nuevas bandas porque ya empiezan a decir, pero es que esos ya están viejos, déjenle espacio a los otros. Bueno, hay cantidades de cosas que realmente no le aportan a la escena, no le aportan, digamos, al metal como tal. Eso ya es algo como de corazón, es algo que ya está plasmado en el alma, algo que ya está forjado en mi personalidad, y siento que pues, sin el rock y el metal y la música que me gusta y la música que yo estoy haciendo, creo que no sería el mismo y creo que no me sentiría a gusto. Bueno, como yo he vivido la cultura del metal acá en la localidad de Suba. Bueno, eso es algo que se ha visto a través de todos los eventos, festivales, también a través de la escuela de rock, que fue como algo que nos permitió ya meternos de lleno a la música, y pues obviamente la escena metalera estaba ahí integrada. Otro de los eventos importantes que para mí creo que marcaron muchísimo aquel contexto que vivíamos fue Súbase al Metal, porque le dio oportunidad a bandas para darse a conocer, para que todos también escucháramos a gente, bandas nuevas, gente nueva, y pues obviamente esto alimentaba muchísimo la escena porque pues iba creciendo un montón. Había mucha asistencia, mucha afluencia, y pues eso fue fundamental para el desarrollo de los procesos que vinieron después. Me acuerdo tanto que abrieron un bar que se llamaba Nazaret en Costa Azul, y Tommy me dijo, vamos, que abrieron un bar, y yo le dije, bueno, vamos. Mi hijo conocía a la personificación del metal, me dijo, a lo más sagrado. Y yo dije, pero ¿quién es? Mi hijo? Es un muchacho, y ese muchacho se llama William Moreno. Ese muchacho, William, era el que más tenía conocimiento de metal, y era, como digo, la personificación de respeto al metal. Él y nosotros nos volvimos súper amigos, íbamos a Nazaret, hablábamos con él, y es una persona maravillosa, un súper amigo nos volvimos. Entonces, ahí el parche empezó a crecer un poco más, nos reuníamos afuera de la casa de Tommy, siempre era ahí el punto donde nos encontrábamos. Bueno, después llegó Nazaret, ¿no? Entonces con Alvarito. Y bueno, era pues el primer bar de metal al que yo iba, pues de metal. ¿No? Ahí se escuchaban muchas cosas, ¿no? Muchas cosas locas dentro de todo el metal, pues no solamente un género. Y bueno, llegaron los otros bares, llegó, me acuerdo del bar del cementerio, perdónenme, pero ya la edad no llega sola, entonces yo ya no me acuerdo del nombre. Y bueno, el bar que quedaba en Aures 1, mentiras. Ese también, que creo que también era de Miguel. Bueno, llegaron los bares y ya era más fácil porque la gente podía promocionar sus cositas, sus conciertos y sus eventos, ¿sí? En los bares ponían los papelitos ahí, entonces uno llegaba y los agarraba, ¿sí? Traté siempre de ir a todos, pues no a todos, pero sí fui a muchos conciertos de peladita. Me acuerdo que hasta algunas veces me tocaba falsificar la cédula. Me acuerdo que usaba la de mi hermano, el número de mi hermano, pues porque yo estaba chicoria, ¿no? Entonces estaba bien chinche y pues no me dejaban entrar a algunas partes. Entonces me inventé la manera de poder entrar. Y en ese parche empecé a conocer más gente. Había un bar al que íbamos
todos los fines de semana era parche, era el no faltar, los viernes y los sábados, donde pues había musiquita toda, rock, heavy, thrash, death, todo. Ahí me hice bastantes amigos, mi hermano mayor hizo parte de una banda local en Suba llamada Ator, entonces por ahí fue también una de mis influencias y esto, así fue como yo llegué al rock y al metal, no que me acuerde.